Muy bien, muy bien, mis hermanos. Vamos a estudiar esta clase, este estudio sobre este tema general que hemos iniciado. Quizás algunos de ustedes que estuvieron en la clase anterior pueden recordar que hemos iniciado este tema general que se titula ¿Cómo evangelizar eficazmente? Y en la clase anterior estuvimos viendo la importancia de comprender, de aceptar que este es un deber, es una obra primordial, no solo para la iglesia, sino que todos también de manera individual debemos predicar el evangelio. Pero siempre el desafío es cómo predicar el evangelio, cómo hacerlo y sobre todo de manera eficaz. Por lo tanto, hermanos, hoy vamos a continuar con esta serie de estudios, de clases que nos ayudan en este tema general. Vamos a avanzar hoy con la clase 2. Déjenme aquí compartir la clase de hoy. Se titula ¿Qué es el Evangelio? Para poder nosotros evangelizar eficazmente, hermanos, necesitamos primeramente conocer qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Porque aunque sea una frase que comúnmente mencionamos y ha sido tan popular el mencionar, hermanos, esta palabra, Evangelio, pero muy pocos comprenden o entienden lo que significa. Por lo tanto, para poder hacer un evangelismo eficaz, necesitamos nosotros primeramente estar bien seguros, bien conscientes de lo que este significa. ¿Qué es el evangelio? Vamos a ver esto a la luz de las escrituras, mis hermanos, comenzando en primer lugar que el evangelio es la buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Sí, el evangelio es la buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Recuerden Romanos 1:16, cuando el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo reconoce que el poder para salvar está en el evangelio. Por lo tanto, para poder nosotros hacer un evangelismo eficaz, necesitamos conocer bien este evangelio, quien tiene el poder para salvar. Hermanos, esta palabra no fue traducida en nuestro idioma. Es por eso que a veces existe esa dificultad de entender el significado de la misma. Pero tomando nosotros un diccionario, y vamos a usar este diccionario aquí, este diccionario teológico de Francisco La Cueva, y miren cómo dice acerca de esta palabra evangelio. Dice aquí lo siguiente: entendemos aquí por evangelio no el protestantismo evangélico, ni uno de los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, sino como dice su etimología, buena noticia. Buena noticia, hermanos, es lo que significa esta palabra. Por lo tanto, cuando nosotros estamos investigando acerca de lo que es el Evangelio, es importante comenzar con el significado de la palabra. Y esto significa buena noticia, o en otras palabras, buenas nuevas. Si hay una buena noticia, hermanos, es porque también hay una mala noticia.
Y esto es algo muy importante que nos ayuda cuando nosotros hacemos evangelismo personal, porque bien pueden usar esta forma de cuando vamos a introducirnos con una persona, de decirle, mire, le traigo una muy buena noticia, pero también hay una mala noticia. Y muchas veces cuando nosotros preguntamos cuál quiere primero, la buena o la mala, la mayoría quiere la mala. Y cuando le hablamos de la mala noticia es que les tenemos que decir que por causa del pecado están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios. No hay salvación, hay un castigo horrendo, horroroso. Esa es la mala noticia, que está sin Dios en el mundo, que está sin esperanza. Pero precisamente vamos a darle la buena noticia. Pero esa buena noticia conocido hoy como evangelio, porque como hemos dicho, esa palabra es la que popular o comúnmente usamos, pero hay que saber el significado, porque estamos aquí, hermanos, en esta clase, primeramente definiendo, esclareciendo qué es el evangelio. Y como dice este diccionario, que esta palabra no se refiere al protestantismo evangélico. Es lamentable cuando hay hermanos en la fe que cuando les preguntan, ¿ustedes qué son? ¿Católicos o evangélicos? Y como tienen nada más dos opciones, dicen, pues somos evangélicos. No, no somos evangélicos, hermanos, somos cristianos. Y cuando nos hacen ese tipo de preguntas, porque la mayoría de personas solo conoce a los católicos y a los evangélicos, que son la línea de los protestantes. Y cuando nos preguntan si somos católicos o evangélicos, tenemos que decir que no somos ni católicos ni evangélicos. Somos cristianos. No confundamos la palabra evangelio con los evangélicos. Y tampoco confundamos, como dice aquí este diccionario, que la palabra evangelio se limita a los primeros libros del Nuevo Testamento, especialmente los primeros cuatro, Mateo, Marco, Lucas y Juan, porque la mayoría piensa que solamente Mateo, Marco, Lucas y Juan hablan del evangelio y que de Hechos en adelante habla de doctrina. Y hay quienes hacen esa separación y esa distinción. Y ese es un gravísimo error, hermanos. Eso es torcer las escrituras, tergiversar. Y es muy grave, por eso, hermanos, es importante que para llevar un evangelismo eficaz, primero conozcamos de qué se trata el mensaje que debo llevar. Y estamos aquí precisamente en esta clase estudiando que el evangelio es la buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Cuán importante es que consideremos que esta buena noticia, este mensaje, hermanos, habla de salvación, pero una salvación que es a través de Jesucristo. No olvidemos que cada vez que voy a hablar de esta buena noticia es porque voy a hablar del autor principal, del protagonista principal. Es porque voy a hablar del fundamento, hermanos, que hizo posible esta salvación, esta buena noticia. Y ese fundamento es Jesucristo mismo. Por eso encontramos en muchas escrituras que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Romanos 1:1, vamos a leer hasta el versículo 3. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar que el evangelio de Dios,
que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Estoy leyendo en la NBI, Nueva Versión Internacional. Y miren qué dice el versículo 3, hermanos. Este evangelio habla de quién? Habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. No sería apropiado, no sería eficaz si nosotros vamos a evangelizar con un mensaje donde no se habla de Jesucristo. Porque a veces ese es el problema, que uno quiere evangelizar, pero no sabemos cuál es ese mensaje apropiado que yo debo de anunciar, de predicar, de compartir con las personas. Muy independiente que a veces, hermanos, depende mucho la necesidad espiritual de cada persona. Muchas veces tengo que explicar alguna duda, alguna inquietud de esa persona. Quizás tenga que empezar con alguna profecía, con alguna escritura del Antiguo Testamento, pero no puedo perder la oportunidad de hablar del Evangelio como lo hizo Felipe. ¿Recuerdan cuando Felipe va al desierto y se acerca al eunuco, al etíope? ¿Y cómo es que primero le tuvo que explicar la profecía que él venía leyendo? Pero luego dice Hechos 8:35 que le anunció que le anunció el evangelio. Y si le anunció el evangelio, como dice Romanos 1:3, este evangelio habla de quién? Habla de su hijo. Porque el fundamento principal del evangelio es Jesucristo. Si usted va a salir a predicar pero no habla de Jesucristo, usted no está haciendo un evangelismo eficaz. Y a veces, hermanos, las costumbres, o como decimos aquí en el sur, la vieja escuela, muchas veces, es que así aprendí y así sigo enseñando. Pero déjenme decirle que tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver al patrón, a las escrituras, a la luz del evangelio, a la luz de la verdad, que sea Dios veraz en todo. Mis hermanos, a veces se comete el error que cuando salimos a evangelizar, en lugar de decirle a las personas que queremos hablarle de Cristo, que conozcan a Jesucristo, que sepan lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, que es el autor de la salvación. En lugar de eso, ¿saben que muchas veces se predica? Se habla más de la iglesia que de Jesucristo. Se habla más de la iglesia. Y a veces comúnmente se habla más de la iglesia y uno le dice, mire, venga a conocer la iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Venga a conocer la iglesia. Y cuando vienen a conocer la iglesia, la gente se decepciona porque la iglesia somos nosotros. La gente se decepciona porque dice, ¿esta es la iglesia verdadera? ¿Esta es la iglesia a la que me están invitando a que yo conozca? Bueno, no parece ser una iglesia de Cristo, no parece ser una iglesia verdadera. Porque muchas veces invitamos mal, estamos invitando a que conozcan a quién, a la iglesia. Es como decir, vengan a conocernos a nosotros. Claro que dentro de las enseñanzas vamos a hablar de una iglesia verdadera, claro, pero no es el mensaje primordial del evangelio, no es el fundamento del evangelio. El fundamento del evangelio es Jesucristo, hermanos, es Jesucristo. Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando le predica a los corintios, les dice, voy a leer Primera de Corintios capítulo 2 del 1 al 3. Cuando Pablo dice que le predica a los corintios, dice de la siguiente manera, voy a leer en la versión esta, la Biblia de lenguaje sencillo. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario,
decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Y así ustedes, dice el 5, y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? Es que necesitamos llevar un mensaje eficaz para que la fe de las personas esté fundada en el poder de Dios y no en los hombres. No podemos convencer a las personas con nuestras propias palabras. Yo comprendo, hermanos, comprendo muy bien la urgencia de salvar almas y que a veces tenemos que estar insistiendo a las personas que obedezcan el Evangelio, pero no con nuestras palabras, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el Evangelio, quien tiene el poder de Dios para salvar. Y ese Evangelio habla de Jesucristo. Por eso Pablo dice en el verso 2: decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de qué, de su obra redentora, de la muerte en la cruz. Es más, dice Pablo, me propuse no saber nada entre vosotros, no andaba como un sabelotodo, que yo pienso, que yo opino, no. Hablar de Jesucristo es fundamental para un evangelismo eficaz. Pero qué triste que a veces, hermanos, el mensaje cada vez se ha ido cambiando, modernizando, y hoy en día hablamos menos del evangelio, aunque entre comillas mencionamos la palabra evangelio, pero realmente no estamos usando el contenido, el mensaje especial de la misma, el fundamento principal que es Jesucristo. ¿No sería un evangelismo eficaz no hablar de Jesús, no hablar de Jesucristo, especialmente de su muerte? No sería un evangelismo eficaz. Y por esa razón a veces existe el peligro que muchas personas se conviertan bajo otros propósitos o convencidos por otras palabras que no fue el poder del evangelio que los convenció. Hay muchos casos que hemos escuchado de ciertos hermanos evangelizando, entre comillas, pero no hablando del fundamento principal, no hablando del mensaje primario del evangelio. Se ha escuchado decir que muchos dicen, mire, si usted se bautiza, vamos a poder ayudarle de la ofrenda cuando usted necesite. Y es más, si ahorita está necesitado, no podemos ayudarle, pero si se bautiza, le vamos a ayudar. Porque la Biblia dice que la ofrenda es para los santos. Y mucha gente dice, bueno, pues si me interesa este mensaje, quiero bautizarme hoy. Y sí, se bautiza, pero ¿con qué propósito? ¿Convencidos de qué? ¿O por quién? ¿O cuál fue el mensaje que convenció? Y por esa razón a veces, hermanos, en la iglesia vamos a encontrar de todo. Mucha gente que no ha sido convertido bíblicamente bien porque han recibido un mensaje diferente y no entendieron realmente el fundamento principal del evangelio, donde está el poder para salvar. Y esto es muy peligroso, mis hermanos. Tengamos cuidado. El hecho de que es una urgencia y que tenemos que estar predicando el evangelio con mucha insistencia, no significa que tengo que usar mis propias ideas humanas para con tal de convencer. Porque a veces empezamos a presionar a una persona que se bautice y que se bautice y que se bautice, pero con palabras persuasivas de humana sabiduría.
y no dejando que sea el evangelio quien haga su trabajo y que la persona realmente entienda. Por esa razón, hermanos, ¿qué es el evangelio? No olvide esto. Es la buena noticia de qué? De salvación. Pero ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Tenemos que decirle a la persona, le traigo una muy buena noticia, porque el Señor Jesucristo ha hecho posible que hoy podamos obtener la salvación. Pero mucha gente dice, ¿la salvación de qué? ¿La salvación de qué o salvos de qué? Romanos 3:24 dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Porque si ustedes leen el contexto, el versículo 23 habla de que por causa del pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que enseñar que el pecado entró al mundo y que eso trajo la consecuencia, trajo castigo por causa del pecado y que nosotros no podemos hacer nada a sí mismo y que somos responsables desde la juventud en adelante, como lo dice Génesis 8:21 y como también Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque los niños no tienen ningún problema, pero tú eres responsable cuando estás en la etapa de la juventud en adelante y el pecado, dice la Biblia, que te trae severas consecuencias porque la paga del pecado es muerte, la muerte espiritual, que estás destituido de la gloria de Dios y por ende mereces un castigo eterno, fuego eterno, en otras palabras. Pero la buena noticia es como dice Romanos 3:24, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿Fue la iglesia quien murió? ¿O fuimos nosotros los que hemos muerto por el pecado de la humanidad? No, es Jesucristo. Alguien en alguna ocasión me preguntaba, ¿quién salva, Cristo o la iglesia? Y le digo, Cristo. Cristo salva, no la iglesia. Sin embargo, los salvos están en la iglesia. El hecho de que la iglesia no salva a nadie no significa que no sea importante, porque como ustedes han estudiado, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fuera de la iglesia no hay salvos. Pero Cristo es el que salva, mis hermanos, para darle más énfasis a Jesucristo, porque el día que todos podamos mirar a Jesucristo y realmente imitemos a Jesucristo, habrá verdaderamente un cambio. Mientras, no hay progreso espiritual, ni aún para los que se han convertido. La palabra salvar, según este diccionario, es un diccionario teológico que estoy usando aquí, de Andrade, y esta palabra salvar, hermanos, viene del latín y que significa librar de peligro grave e inminente ocasionado por el pecado. En otras palabras, salvar es libertar, redimir o poner en un lugar seguro. ¿Saben qué significa esta palabra? Salvar. Aquí está. Librar del peligro grave e inminente ocasionado por el pecado. Ser salvo significa ser libre de ese peligro, ser libertado, ser redimido, ponernos o Dios nos pone en un lugar seguro, libre del peligro, libre del castigo, libre de la condenación. Eso significa ser salvo. Porque mucha gente le va a cuestionar cuando le decimos, es que Dios quiere que usted sea salvo, pero ¿salvo de qué? Y es ahí donde muchas veces no sabemos qué responder y decimos, pues salvar nuestras almas. Sí, pero salvar nuestras almas ¿de qué?
hermanos, salvar nuestras almas del castigo que merecía por el pecado. Y eso hace que estemos libertados de eso, redimidos de eso. Y eso hace que Dios nos ponga en un lugar seguro. ¡Qué bendición! ¡Qué bondad tan grande la de Dios! Porque, hermanos, no lo merecemos. Sin embargo, Dios nos declara justos, libres, redimidos, fuera de peligro, fuera del castigo eterno, libre de ese infierno que merece o merecen como consecuencia del pecado. En segundo lugar, quiero dejar bien en claro, mis hermanos, que hablar del Evangelio, tenemos que aclarar en segundo lugar que Evangelio y doctrina es lo mismo, porque esto ha causado no solo confusión, esto ha causado división. Cuando se dividen las ideas en los miembros, porque hay quienes creen que el Evangelio solamente son los primeros 4 libros y que la doctrina comienza de Hechos en adelante, los separan. Inclusive tan grande ha sido la confusión que algunos quieren tener unidad en la diversidad porque dicen, el Evangelio lo tenemos todos. Lo que no tenemos todos es la doctrina. En el Evangelio somos iguales, en la doctrina somos diferentes. Porque hay quienes han llegado a pensar que aún los grupos religiosos denominacionales, por hablar de la muerte de Cristo, creen algunos que ellos también tienen el Evangelio, pero no la doctrina de Cristo. Tienen el Evangelio, pero no la doctrina. Entonces, imagínense, si los grupos religiosos sí tienen el Evangelio, ahí está el poder para salvar, entonces son salvos. Son salvos. Pero no, hermanos, no podemos limitar el Evangelio pensando que solamente son los 4 libros del Nuevo Testamento o que estos 4 libros son los únicos quienes hablan del Evangelio, porque Evangelio y doctrina en las Escrituras y a la luz de la Biblia es lo mismo, es lo mismo. Aunque algunos creen que es diferente, en una ocasión platicaba con alguien que pensaba que era diferente. Pensaba que era diferente, entonces yo le preguntaba, ¿el evangelio para quién es? Decía, para los inconversos. ¿Y la doctrina? Para los cristianos. Esa es la separación que hacen. Esa es la confusión y que causa división. Mire, los que creen eso piensan que el evangelio es para inconversos y la doctrina para cristianos. Entonces dicen, para salir a evangelizar use el evangelio, pero para la iglesia use la doctrina, no el evangelio. Y yo les digo, no hay tal diferencia a la luz de la Biblia, aunque son dos palabras con significados diferentes, pero se usan de manera intercambiable para el mismo contenido, para el mismo mensaje. Y déjeme probarle. Vamos a poner aquí 2 cuadros. Según algunos, creen que la palabra evangelio o el mensaje del evangelio, dicen ellos, que debe ser para los inconversos y que la doctrina debe ser para los cristianos. Pero déjeme mostrarle en Romanos 6:17 que Pablo está hablando de estas personas que eran inconversas, pero se convirtieron al Señor por medio de qué? Por medio de obedecer qué. ¿Qué obedecieron estas personas que eran esclavos del pecado, según Romanos 6:17? ¿Qué fue lo que obedecieron estas personas que eran esclavos del pecado? Dice la Biblia en el 17, ¿habéis obedecido de corazón? ¿Qué cosa obedecieron de corazón?
Ellos quisieran que dijera el evangelio, porque estamos hablando de inconversos que eran esclavos del pecado y que obedecieron. Ellos quisieran que aquí dijera, obedecieron de corazón el evangelio. Ellos tienen problema cuando leen que ahí habla de doctrina. Y por ejemplo, Primera de Corintios 15:1, donde ya Pablo se dirige a los hermanos, le dice Pablo a los hermanos, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Y qué les dice Pablo a los hermanos en Corinto? Que ellos habían recibido ¿qué? El evangelio. ¿Y en qué estaban perseverando los hermanos en Corinto? En el mismo evangelio. Pero ellos quisieran, los que creen de esa manera, ellos quisieran que aquí Pablo dijera de la siguiente manera. Ellos creen de esta manera y quisieran que así se dijera. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en la doctrina donde perseveráis. Ellos quisieran eso. Pero Pablo no tenía tal concepto equivocado. Pablo sabía que hablar del evangelio es lo mismo que hablar de la doctrina. Tienen el mismo contenido, tienen el mismo mensaje. Por eso el evangelio no está limitado en los primeros 4 libros, porque es lo mismo hablar como si queremos decir, vamos a hablar de la doctrina de Cristo. Es lo mismo, vamos a hablar del evangelio. Por lo tanto, no querramos nosotros hacer esa separación que no existe en las escrituras. Solo se usa de manera intercambiable. Pero los cristianos en Corinto perseveraban en el evangelio, que es lo mismo en la doctrina. Los inconversos que habla Pablo aquí en Romanos 6:17, que eran esclavos del pecado, obedecieron ¿qué? Obedecieron la doctrina, esa forma de doctrina. Y si ven el contexto, si ustedes ven el contexto, versículo 3 y versículo 4, esa forma de doctrina se refiere al plan de salvación que obedecieron, porque ahí habla del bautismo en el verso 3 y 4. Pero Pablo tenía en mente el mismo evangelio, la misma doctrina, es lo mismo. Otro ejemplo que tenemos es cuando Hechos 13:12 se nos habla cuando en este lugar había un hombre, el gobernador Sergio Paulo, dice la Biblia, que creyó maravillado de qué. Él es un inconverso, pero creyó en qué, en el evangelio o en la doctrina. Dice aquí en la doctrina del Señor. Alguien podrá decir, Pablo, ¿por qué andas predicando doctrina a los inconversos? Para ellos es el evangelio, no la doctrina. La doctrina es para la iglesia. ¿Qué Pablo tan confuso? Alguien podrá pensar eso, pero mis hermanos, para el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no había tal confusión, tal distinción, tal separación. Y cuando vamos a los Filipenses 1:27, ¿qué le dice Pablo a la iglesia? A la iglesia. ¿Qué le dice Pablo? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense como es digno del Evangelio. Alguien dirá también, hermano, ahí Pablo se equivocó porque les debe decir a la iglesia, o debió haberle dicho a la iglesia, compórtense como es digno de la doctrina de Cristo. No, pero Pablo usó la palabra evangelio para ellos. Es más, que dice en la parte final, ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La iglesia recibió el evangelio, los hermanos, todos hemos recibido el evangelio y seguimos perseverando en el mismo evangelio. Todos recibimos la doctrina de Cristo y seguimos perseverando en la doctrina de Cristo porque es el mismo contenido. Y otro ejemplo, ¿qué dice Marcos 16:15? Y a predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo sabemos nosotros que cuando Felipe le anunció el evangelio al eunuco, cómo sabemos nosotros que cuando Felipe le predica al eunuco y el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
¿Cómo podemos nosotros saber que el bautismo realmente es parte esencial de ese plan de salvación del Evangelio? Porque dice Hechos 8:35 que lo que se le anunció fue el Evangelio y dentro del Evangelio incluye la enseñanza del bautismo, como Marcos 16:15 y 16 lo dice. Pero no solamente podemos nosotros decir, es que solo en el Evangelio se habla de bautismo, en doctrina no. ¿Cómo no? Si es lo mismo. Por eso es que en Hebreos 6:1, donde dice el escritor a los hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque eran hermanos que ya tenían años y no avanzaban, estaban ahí siempre en los rudimentos de la doctrina de Cristo, en los primeros temas de la doctrina o del Evangelio. ¿Y cuáles son esos primeros rudimentos de la doctrina de Cristo según el verso 2? Es hablar de la doctrina de bautismos. Hablar, la doctrina de Cristo habla del bautismo, el Evangelio habla del bautismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. No querramos hacer esa confusión, hermanos. Y por último, vamos a ver el tercer punto, hablando de la clase que es el Evangelio. Su contenido involucra todo el Nuevo Testamento. Si ya entendimos que evangelio y doctrina es lo mismo, es el mismo contenido, no hay diferencia entre lo uno y lo otro porque son dos palabras que se usan de manera intercambiables al mismo mensaje. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra la doctrina de Cristo? En las páginas del Nuevo Testamento. Por ende, ¿dónde se encuentra el evangelio? Pues en las páginas del Nuevo Testamento, porque es el mismo mensaje, es el mismo contenido. Involucra todo el Nuevo Testamento. No debemos limitar el evangelio como si solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablasen de ese mensaje. No limitemos. Y aunque contiene un mensaje primario, pero no es el todo, hermanos. Hay un mensaje primario que lo vamos a ver en una siguiente clase para esclarecerlo más, ampliarlo más. Hay un mensaje primario del Evangelio que obviamente es lo primero que compartimos con las personas, porque alguien podrá estar pensando, a ver, hermano, cuando la Biblia dice que Felipe le anunció el evangelio de Jesús al eunuco, entonces ahora que entiendo que el evangelio es lo mismo que la doctrina y que se encuentra o que involucra todo el Nuevo Testamento, significa que entonces debo predicarle todo el Nuevo Testamento a la persona que esté queriendo evangelizar, o en el caso de Felipe, ¿será que él le predicó todo el Nuevo Testamento? Hermanos, es aquí donde vamos a aclarar que no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un mensaje primario. Hay un mensaje primario que es lo básico para iniciar, para comenzar una vida con Cristo. Y posterior a eso, todos seguimos aprendiendo de la doctrina o del Evangelio. Todos seguimos perseverando en el Evangelio, en la doctrina. Como 1 Corintios 15:1 lo dice claramente. Y voy a recordarles una vez más. 1 Corintios 15:1 dice Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también que perseveráis. ¿En qué perseveraban los hermanos en Corinto? En el evangelio. ¿Qué les dice Pablo en el 2? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Si no lo retienen, esa palabra, ¿qué palabra? La palabra del evangelio. Si no lo retienen, a medida como van perseverando, van aprendiendo, porque es lo que Jesús dejó dicho, vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio. Marcos 16. Y un texto paralelo a Marcos 16 es Mateo 28. Mateo 28 dice, hace discípulos, bautizándolos. Y Mateo 28:19 dice claramente que luego hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Cuán importante es considerar que en Mateo 28, después que una persona se convierte,
se le tiene que instruir, se le tiene que seguir instruyendo que guarde todo lo que Jesús ha mandado. Lo que Jesús ha mandado ¿en qué? En el Evangelio, en la doctrina. Hermanos, el hecho de que haya un mensaje primario no lo podemos limitar el Evangelio. Sin embargo, en la clase posterior a esta vamos a hablar cuál es ese mensaje primario de una manera más amplia. Aquí solo voy a dar un resumen acerca del mensaje primario porque, ¿qué dice Pablo en el verso 3? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué dice Pablo aquí? Que él está enseñando que lo que primero él recibió. Lo que primeramente os he enseñado es lo que yo recibí, dice Pablo. Pablo dice, yo les prediqué lo primero que yo recibí. ¿Y qué fue lo primero que tú recibiste, Pablo? Y es lo primero que estás enseñando a otros. Y ahí viene el mensaje primario, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, aquí está el mensaje primario, dice Pablo, primeramente, hablarles que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hay quienes dicen, el Evangelio solamente enseña tres puntos, muerte, sepultura y resurrección. ¿A poco el Evangelio está limitado solo en tres puntos? No, no, porque en esta lista del mensaje primario que Pablo presenta aquí hay otro punto más, dice el 5 y que apareció. Hablar de la aparición de Jesús es la muestra, es la evidencia que Jesús resucitó. Recuerden que habían inventado, sobornando, que dijeran algunos que los discípulos mismos de Jesús habían tomado el cuerpo y lo habían ido a esconder para hacerle creer a la gente que había resucitado. Pero no esperaban que Jesús, después de la resurrección, él, él iba a aparecer a muchos. Y dice Pablo, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Y por qué creen que todos estos hombres estaban tan dispuestos de morir por la causa del Señor? ¿Por qué estaban tan dispuestos a morir sin temor, sin miedo a la muerte? Porque sabían en quién habían creído. Ellos habían comprobado, ellos habían visto al Jesús resucitado. Inclusive los apóstoles lo vieron ir al cielo. ¿Cómo no van a creer de una manera más contundente? Claro que hoy nosotros por fe andamos, no por vista, pero hablar de la aparición muestra que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, porque es esencial enseñar eso. Pero a veces solo limitamos el Evangelio, solo en muerte, solo en sepultura y solo en resurrección. ¿Y qué hay de la aparición? El cual Pablo aquí enfatiza un poquito más, aclarando que apareció a más de 500 hermanos y que también a él como un abortivo y que por la gracia de Dios es que ahora él es quien es y también nosotros por la gracia de Dios. El hecho que vamos a enseñar este mensaje primario no crea que es el todo del evangelio, ¿no? Este es el mensaje primario, pero faltan más temas que tenemos que enseñarle a las personas de el evangelio o de la doctrina, mis hermanos. Por lo tanto, hay que perseverar en el evangelio después de recibir el mensaje primario. En ese mismo evangelio que recibimos, en ese mismo evangelio seguimos perseverando. Pero qué lamentable que hoy hay muchos que pervierten el evangelio. Algunos lo limitan, pensando que solo habla de muerte, sepultura y resurrección. Eso es limitarlo. Y ya no hablan más. Otros
también lo limitan al decir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los únicos que hablan del Evangelio y que de hechos para adelante es pura doctrina. Pero hay quienes lo pervierten, como dice Pablo a los Gálatas, me asombra, dice Pablo, verso 7. No es que haya otro evangelio, porque en el 6 dice claramente que me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio, o como dice la Reina Valera, un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay ciertos individuos que están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Quieren torcer, pervertir el evangelio de Cristo. Por esa razón, hermanos, todo aquel que quiere agregarle algo a la doctrina de Cristo es igual a pervertir el evangelio. Todo aquel que quiere pervertir el evangelio está pervirtiendo la doctrina de Cristo. Y es grave, sumamente grave. Por eso Pablo les dice en el capítulo 2, verso 21, yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, porque el problema de los Gálatas eran que querían introducir un mandamiento de la ley de Moisés. Y por eso dice Pablo, pues si por la ley fuera posible que estuviésemos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Y siguiendo con el contexto, en el capítulo 5, verso 1, Pablo les deja bien en claro, diciendo, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley, que era el problema. Y dice el verso 2, presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Estoy leyendo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, dice Pablo, les voy a hablar muy claro, han quedado separados de Cristo. ¿Por qué? Porque han caído de la gracia de Dios. Todo aquel que pervierte el evangelio es como que si nunca le conoció. Por esa razón, hermanos, para evangelizar eficazmente debo conocer el evangelio. Debo saber que el evangelio es la buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Debo saber que el evangelio y doctrina es lo mismo. Debo saber que el evangelio involucra todo el Nuevo Testamento. Su contenido se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. Ahora, como dije hace un momento, eso no significa que cuando vaya a evangelizar tengo que hablar de todo el Nuevo Testamento, no, sino del mensaje primario. El mensaje primario que les he comentado hace un momento de forma superficial, pero que en la siguiente clase, con el favor de Dios, vamos a hablar de ese mensaje primario donde incluye el plan de salvación y que esto es esencial para que una persona pueda recibir la salvación y luego perseverar en el mismo evangelio. Porque si no retiene, aunque se convierta, pero no retiene, no persevera en ese mismo evangelio, que es la misma doctrina, ha creído en vano, no le sirve de nada. Pero eso lo vamos a estudiar, mis hermanos, en la siguiente clase, si Dios lo permite. Gracias una vez más a todos por sus esfuerzos, por la fina atención y les animo en el nombre del Señor que prediquemos el evangelio. Muchas almas se están perdiendo, pero llevemos un evangelio eficaz porque vamos a llevar realmente el poder que hay en ese mensaje, en ese evangelio, para salvar. Que Dios los bendiga. Adelante, hermano.